Hola, buenos días. Hoy es miércoles 30 de agosto. Venimos de trabajar algunos temas sobre la participación. En la plataforma encontraron en el día de ayer el caso icónico de Brasil, de la ciudad de Porto Alegre, y los presupuestos participativos y cómo ese presupuesto participativo transformó las condiciones de vida de la gente de la ciudad. Seguimos con nuestro tema de la participación. Vamos a tener también algunos otros materiales dentro de la plataforma para que ustedes también tengan lecturas relacionadas con el sistema alimentario, con algunas de, digamos, las cosas relacionadas con el comercio de los alimentos internacional, que puedan ser agradables de leer. Por tal razón también van a encontrar, por ejemplo, un capítulo del libro de Michael Pollan, El dilema del omnívoro, en donde se habla del maíz, el cultivo del maíz y el cinturón del maíz en Iowa, en los Estados Unidos. Se los recomiendo mucho, es muy interesante. Pero para que continuemos con nuestro tema de la participación, ustedes dirán, bueno, pero estamos hablando de alimentación y nutrición, pero creo que ya nos hemos dado cuenta por qué es tan importante que mediante el empoderamiento, mediante el conocimiento de los derechos, de los componentes de los derechos, de la exigibilidad social, política y jurídica de un derecho como el de la alimentación, podamos cohesionar el tejido, la comunidad alrededor de esa garantía. Y eso, por supuesto, va a tener que realizarse, pues, fortaleciendo la ciudadanía y fortaleciendo esa participación ciudadana alrededor de las decisiones de política pública que van a afectar nuestra vida. Por eso hacemos un recorderis sobre la participación. Entonces la FAO define la participación, que se puede entender como un acto de voluntad, tanto individual como colectivo, de tomar posición en relación con aquellos procesos de los cuales se es protagonista. Se puede dar en distintos niveles esta participación. Los niveles varían de acuerdo al grado en el que yo me implique en este proceso. Van desde la conformidad pasiva hasta que ya genere acciones colectivas. Es muy importante recordar que nuestro sistema político es la democracia. Y la democracia muchas veces la vemos solamente desde el lente de la democracia representativa o digamos todo este proceso electoral, ¿no? Entonces hablamos de una política electoral, pero también hay otros matices dentro de la política y dentro de la democracia. Y aquí es muy importante darle mucha fuerza a la democracia participativa, de tal manera que esa lectura muy breve sobre los procesos de democracia participativa que se han venido dando en las últimas décadas en países del sur global, digamos que generan otro relacionamiento con el Estado, generan también, por ejemplo, procesos de identidad, ¿no es cierto? Y de reconocimiento de la diferencia y de la identidad en todo este proceso de democracia. Entonces, bueno, esos son, digamos, ganancias, luchas muy importantes que se dan a partir de el movimiento social, de la movilización por los derechos. En este caso, pues muy importante pensar en nuestra movilización por el derecho a la alimentación adecuada y sostenible, por tener unos ambientes alimentarios que realmente respondan a la salud del ambiente, a la salud del planeta, a la salud humana, y también, ¿no? Que por supuesto esté acompañada de todo este proceso que nos permite a los hogares tener unas condiciones de vida adecuadas, es decir, tener una vivienda apropiada, tener servicios de saneamiento básico e higiene, tener educación, bueno, todos los derechos básicos garantizados. Bueno, entonces aquí hay una bonita definición de definiciones Oxford que nos dice muy simplemente, el sistema político, que es la democracia, defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Y en este caso también, pues
a definir y a incidir en las políticas públicas. Finalmente, las políticas públicas son aquel instrumento que implementa, que operativiza muchas de las decisiones que se toman en los estados. Por eso es tan importante involucrarnos en este proceso. La participación es un derecho humano también, como hemos visto que es el derecho al agua, como hemos visto que es el derecho a la alimentación. El derecho a la participación está incluido dentro de los instrumentos de derecho internacional. Y aquí queríamos compartirles esta reflexión de Antonio Guterres, el actual secretario general de la Organización de Naciones Unidas, en donde dice que la participación en la vida pública es un derecho humano fundamental y es un instrumento poco utilizado a la hora de elaborar mejores políticas. Afianza nuestra comprensión de los problemas, nos ayuda a identificar soluciones mejores, garantiza que se escuchen las preocupaciones, reduciendo tensión social y previniendo la violencia. Conduce además a un mayor sentimiento de responsabilidad, lo que permite adoptar soluciones efectivas. Puede suponer la diferencia entre seguir avanzando o entrar en el caos. Y esta recomendación la hace Antonio Guterres en esta coyuntura de la pandemia por COVID-19 y, digamos, el auge de conflictos internacionales, en donde se dice que están en peligro los sistemas democráticos. Y están en peligro los sistemas democráticos justamente porque no se ha robustecido esta participación de la ciudadanía. Dentro de los instrumentos de derecho internacional encontramos el derecho a la participación dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ahí donde también está nuestro derecho a la alimentación. En el artículo 21 se encuentra dentro de esta declaración. Y este es un derecho que hace parte del Pacto de Derechos Políticos y Civiles. Entonces, ese pacto del que Colombia hace parte, reconoce el derecho a la participación en el artículo 25 del pacto, que como ya sabemos estos pactos son vinculantes, derivan obligaciones a los estados. Entonces, el pacto reconoce y protege el derecho y la oportunidad de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar, a ser elegido, el derecho a tener acceso a la función pública también. Bueno, por supuesto hay unos determinantes fundamentales para que pueda haber derecho a la participación y tienen que ver con garantizar la disponibilidad, el acceso, la calidad y la permanencia de estos mecanismos que permitan la participación. Por supuesto, esos mecanismos están directamente relacionados también con las condiciones de vida de las comunidades. Muchas veces se ve en desventaja, por ejemplo, las mujeres se ven en desventaja, se ven para participar, ¿no es cierto? Porque tienen múltiples, triples obligaciones. Además, por ejemplo, de tener que laborar por fuera de la casa, siguen laborando dentro de la casa. Y a veces es difícil poder acceder a estos espacios de participación. Asimismo, las personas que no han alcanzado un nivel educativo mucho más alto, ¿no? Digamos porque pertenecen a comunidades históricamente marginadas, empobrecidas y no han podido gozar efectivamente de su derecho a la educación. Entonces ven muchas más barreras y dificultades también para acceder a esa participación. Entonces, eso para decirles que nuevamente, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos sociales, económicos y culturales, pues es necesario realizarlos de manera conjunta. Hay que realizarlos de manera indivisible. Entonces, antes se pensaba que los derechos civiles y políticos no le generaban a los estados tanta carga de tipo financiero, de tipo también, digamos, institucional, digamos, no era una prestación positiva de esos derechos, ¿no? No obstante, pues con el paso del tiempo se ha dado cuenta que los derechos civiles y políticos también dependen, digamos, de unas condiciones estructurales y de unas acciones que generan, por supuesto, unas
responsabilidades económicas, unas cargas económicas e institucionales a los estados para poder generar esas condiciones y prestar, digamos, todos los servicios relacionados con el derecho. Entonces, nuevamente, por eso es tan importante poder realizar los derechos de manera conjunta y que haya los escenarios y los mecanismos e instancias necesarias para la participación. Nuestro Estado social de derecho debe garantizar la libre expresión, la libre movilización social, la libre asociación, la autonomía, la formación, el fortalecimiento y reconocimiento de los ciudadanos y sus organizaciones, ¿no? Muchas veces pasamos de largo ese estatus que tenemos como sujetos de derechos, pero también como ciudadanos, ¿no? Y esa ciudadanía implica también un trabajo alrededor de mejorar nuestras competencias como ciudadanos, ¿no? De reconocer cuáles son los mecanismos, cómo está configurado el Estado, cuáles son los derechos y cómo pongo ejercicio de estos derechos. Por supuesto, y aquí es muy importante mencionar, que el ejercicio de los derechos implica unas obligaciones, ¿no? Es tal vez un elemento que muchas veces se olvida y que precisamente en la concepción, por ejemplo, de los derechos que varía y que puede ser diferente en las comunidades y en la cosmovisión indígena, las cosmovisiones indígenas muchas veces tienen más en cuenta las obligaciones que vienen junto con los derechos, ¿no? Entonces ellos siempre están pensando en el colectivo, en el otro y las obligaciones que tengo con el otro y con el colectivo, ¿no? Y que mis acciones deben estar mediadas por eso. Bien, aquí resaltamos que la institucionalización de mecanismos, instancias y estrategias de participación es una tarea constante, permanente y progresiva dentro del trabajo ejecutivo e institucional. Entonces, pues para el derecho a la alimentación va a ser muy clave poder tener esas instancias funcionando permanentemente, esas instancias identificando todos los actores que hacen parte de los sistemas alimentarios y que deben estar incluidos dentro del proceso de elaboración, de seguimiento, de evaluación de una política pública alrededor del derecho a la alimentación. Bueno, entonces, nuevamente, ¿no? Nuestra democracia representativa, nuestra democracia participativa y todos estos mecanismos que están también considerados dentro de la Constitución. Veíamos en el artículo, en la lectura de la plataforma que se dejó para el martes, que una de las negociaciones sociales más importantes que se ha dado en nuestro país justamente es la que resulta en la Constitución de 1991, una constitución, digamos, de unos principios filosóficos garantistas y también muy abiertos a la participación. Por lo tanto, de manera constitucional, instala varios mecanismos e instancias para que se pueda dar esa participación ciudadana. Entonces vemos acá algunos. El cabildo abierto, por ejemplo, recordemos que es una reunión pública de consejos distritales municipales, también de juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. El referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Tenemos el plebiscito, que es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza determinada decisión del Ejecutivo. Tenemos la iniciativa popular legislativa. Este es un derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar un proyecto de acto legislativo. Los proyectos de acto legislativo tienen como fin modificar artículos de la Constitución. También proyectos de ley ante el Congreso de la República, ¿no? De ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales y de resolución ante las juntas administradoras locales.
y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos en estas instancias y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente. Entonces, bueno, allí hay muchas formas de poder incidir, por ejemplo, en robustecer los mecanismos de exigibilidad del derecho humano a la alimentación y sobre todo, pues las leyes y las normativas para que se lleven a cabo acciones en pro del derecho de las personas más que el derecho de actores privados. Mecanismo de participación ciudadana, la revocatoria del mandato. Entonces, este mecanismo consiste en el derecho político que tienen todos los colombianos, por medio del cual dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. Bueno, tenemos por supuesto la normatividad dentro de la Constitución Política, importante los artículos 40 y 103. En el 40 se habla de que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, en el ejercicio y control del poder político. En el 103 se habla de que el Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezca. Dos leyes fundamentales, la Ley 134 de 1994, por la cual se establecen las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles, y la Ley 1757 de 2015, en donde se dictan las disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. ¿Cuáles son esos tipos de participación? La participación social la define Nuria Conil como la que se da en razón de la pertenencia del individuo a asociaciones u organizaciones para la defensa de los intereses de sus integrantes. Y el interlocutor principal no es el Estado, sino otras instituciones sociales. La participación comunitaria, también definida por Cunin, como el involucramiento de individuos en la acción colectiva que tiene como fin el desarrollo de la comunidad. Ese desarrollo se da mediante la atención de las necesidades de los miembros, asegurar la reproducción social de esa comunidad y, bueno, algunas veces se identifica con beneficencia. El interlocutor principal de esta participación comunitaria no generalmente es el Estado. Algunas veces se espera del Estado un apoyo asistencial, pero esa participación comunitaria también ha ido mutando, ¿no? En donde el Estado es un actor también clave como interlocutor y donde más que recibir apoyo asistencial, pues se espera más bien digamos, unas acciones del Estado en pro de generar condiciones que permitan la garantía de estos derechos, el mejoramiento, digamos, de las condiciones para esa reproducción social de la comunidad. La participación política tiene que ver con el involucramiento de ciudadanos en las organizaciones formales y mecanismos del sistema político. Entonces ahí es cuando vemos la gente que se involucra en los partidos políticos, bueno, parlamentos, ayuntamientos, elecciones. Esta participación pues está mediada por los mecanismos que haya dentro del país sobre representación política. Y la participación ciudadana, que es clave en este proceso, es aquella en que los ciudadanos se involucran de manera directa en acciones públicas, con una concepción amplia de lo político, una visión del espacio público como espacio de los ciudadanos, y que está, por supuesto, al servicio de los derechos de las personas. Y esta participación pone en contacto a los ciudadanos y al Estado. Ahí, digamos, hay una interlocución directa. La interlocución directa busca una definición colectiva, conjunta de metas y también el cómo voy a lograr esas metas. Entonces, aquí digamos que hay un propósito fundamental de la participación ciudadana para involucrarla dentro de las políticas públicas.
Bueno, existen, como vimos, estas formas formas de organización social y comunitaria. Tenemos algunas muy importantes dentro de nuestro país. Aquí está, por ejemplo, la Organización Nacional Indígena de Colombia, está el Movimiento Ríos Vivos, el Congreso de los Pueblos, el Coordinador Nacional Agrario, que además, digamos, vincula a la vía campesina y los objetivos de la soberanía alimentaria que ya hemos revisado, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ¿no? Que además es un mecanismo instaurado en las leyes en las leyes agrarias de nuestro país. Desde 1994 está dentro de la ley, pero ha tenido poco apoyo e impulso desde este tiempo. Un nuevo impulso y un nuevo reconocimiento se ha venido dando, por lo menos discursivamente, desde el acuerdo de paz, en donde se habla de la creación y el apoyo a estas zonas de reserva campesina, pero hoy también en este gobierno se han planteado los mecanismos, digamos, se le ha dado una vía más rápida a los mecanismos para la creación y el apoyo de estas zonas de reserva. Entonces, hoy tenemos otras zonas de reservas campesinas en nuestro país, gracias, digamos, a la voluntad política que existe en este momento. Bueno, la organización social tiene como objetivo movilizar la movilización ciudadana en defensa del logro de los derechos humanos, ¿no? Digamos, estas organizaciones sociales tienen unos valores y principios, sobre todo afincados en la solidaridad, la reciprocidad y el compromiso. Finalmente, ¿cómo deberían darse, digamos, unas condiciones adecuadas para la participación en el derecho humano a la alimentación? Entonces, ¿qué es esa participación para el derecho humano a la alimentación? Es el derecho y el deber de los individuos y colectivos a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos alimentarios para la garantía efectiva del derecho humano a la alimentación. Es muy importante, digamos, señalar que la rendición de cuentas, este proceso de transparencia de las instituciones que tienen dentro de sus funciones la tarea de ejecutar estas acciones para la garantía, sea permanente esa rendición de cuentas y podamos saber qué está pasando de manera, digamos, oportuna. El empoderamiento es clave para hacer una participación, pues, con conocimiento, para tener además claras cuáles son las metas, para tener claros cuáles son los enfoques y los cómo vamos a lograr la garantía de ese derecho humano a la alimentación. ¿Cómo va a ser? ¿No? ¿Cómo queremos? Ya tenemos un conocimiento de los mecanismos del derecho, del contenido del derecho, y vamos pensando en nuestros territorios, en nuestros municipios, en nuestro departamento, cómo sería la mejor manera y cuáles son las formas también de, digamos, de desenredar muchos de esos nudos, ¿no? Muchos de esos cuellos de botella, despejarlos para poder mejorar las condiciones del sistema alimentario y pues procurarnos una comida real, saludable, en suficiente cantidad, de calidad nutricional para todos y para todas, y que además esté pues en armonía con los ecosistemas y con el medio ambiente. Y eso pues necesariamente va a implicar dignificar las condiciones de vida de quienes producen los alimentos. Ese es un elemento clave. Entonces, ya cuando tenemos todo el panorama y reconocemos esto, vamos a tener muchos más elementos, más empoderamiento para entrar y participar en esta elaboración de políticas públicas. Las obligaciones de los estados, ¿no? Entonces, entre otras, una obligación es la realización de este derecho. Entonces, plantear mecanismos de participación claros para los y las titulares del derecho, y esa claridad también implica el reconocimiento de la diferencia. Yo debo contar con mecanismos que se ajusten, digamos, a la heterogeneidad de los actores.
¿no? Eso incluso implica, por ejemplo, si tenemos el castellano como la lengua oficial, pero también tenemos en nuestro país otra diversidad de lenguas, entonces pues tengo que ajustarme a esa otra diversidad de lenguas para que todos y todas podamos estar incluidos en ese proceso. Bueno, tenemos que tener claridad sobre qué es lo que vamos a discutir, qué es lo que vamos a concertar, en qué vamos a incidir, ¿no? También es, digamos, cuál es el alcance de nuestra participación, a dónde vamos a llegar, ¿no? Sobre qué decidimos, con quién decidimos. Todo con una información que sea clara, que sea veraz, que sea pertinente, ¿no? Entonces eso nos va a permitir activamente de los mecanismos de rendición de cuentas, que mida si el Estado cumple sus obligaciones y el impacto mismo de las iniciativas también. Por supuesto la participación, pues digamos en términos generales, tiene tensiones. Y las tensiones más importantes se dan, por ejemplo, teniendo en cuenta cómo está consolidado nuestro sistema alimentario industrial, intensivo, en donde, como habíamos hablado, pues digamos que hay unas corporaciones que están tomando muchas de las decisiones que deberían recaer sobre las personas, porque pues estamos hablando de un derecho, más que de una mercancía, ¿no? Más que de una mercancía que les va a generar ganancias, pero esas ganancias tienen unos costes sociales, ambientales, culturales enormes que hoy están, digamos, minando la posibilidad de tener salud, de tener incluso, por ejemplo, productividad laboral, ¿no? Que hay sectores que se preocupan de manera, digamos, importante por la productividad laboral, pero no se están dando cuenta, por ejemplo, que esa productividad laboral está minada por la mala alimentación, ¿no? Por todo este entorno alimentario con una oferta pobrísima en calidad nutricional. Entonces, bueno, hay que tener una visión más amplia, más interconectada, compleja de este asunto. Entonces, la tensión se da entre lo que queremos muchos de los ciudadanos versus las corporaciones y la captura corporativa que están generando en varias ramas del poder público, ¿no? Entonces, desafortunadamente también hacen lobby en los congresos para que haya pues leyes a su favor. También tienen, por ejemplo, captados los canales de comunicación, tienen un marketing publicitario enorme, eso en algunos casos. Y también, por ejemplo, ya en otros eslabones del sistema alimentario, pues están acaparando tierras, acaparando agua en favor, digamos, de sus producciones de gran escala y comerciales. Entonces, todos esos son elementos que producen tensiones, pero también es importante pensarnos en una gobernanza donde todos quepamos, ¿sí? Digamos que no podemos sacar a nadie del panorama. Estamos allí, tenemos unos intereses, unas tensiones, pero por supuesto tenemos que moldear esos intereses ya no para pensarnos en solo ganancias, los que son corporaciones y privados, sino que reconviertan sus objetivos realmente para coadyuvar a la garantía de un derecho a la alimentación adecuada y sostenible. Bueno, hay conflictos de interés. ¿Cómo está la relación entre el gobierno y la comunidad? ¿No? Eso también es un factor clave. ¿Hay confianza entre los gobiernos y las comunidades? ¿Hay confianza entre las comunidades y las instituciones que pues están de alguna manera representando al Estado y también a los gobiernos? ¿Y cuál es la situación de quienes tienen las tareas de ejecutar de los funcionarios públicos? Entonces, ahí vemos algunos obstáculos para esa participación. Entonces, por ejemplo, problemas que tienen que ver con el ejercicio de la función pública. Vemos que el personal, que los funcionarios rotan todo el tiempo, digamos, no hay una estabilidad laboral,
no hay una estabilidad de procesos. Eso rompe la permanencia, rompe la sostenibilidad de los procesos de participación y por supuesto las acciones, la ejecución de acciones alrededor de un objetivo. También hay muchos temas, por ejemplo, de demoras de papeleos, de trámites, ¿no? La tramitología, que pues enlentece estos procesos. Problemas relativos a la lógica de la planeación, ¿no? Entonces, muchas veces estamos encasillados en una estructura de marco lógico en donde decimos, vamos a definir un problema, una acción, una solución, un objetivo, una estrategia y no nos tenemos, lo seguimos de manera lineal. Y muchas veces esa linealidad no corresponde con la realidad, ¿no? Entonces puede ser que haya que corregir en la puesta en marcha, en el camino, y nos tenemos que devolver, ¿no? Entonces seguramente eso no responde a las lógicas de estos marcos para la construcción de políticas públicas, sino que tenemos que pues ponerlos a prueba con la experiencia, la cotidianidad y más bien, digamos que generar unos procesos propios que sí, que tomen elementos. Hay cosas muy importantes del marco lógico, pero también que se retomen elementos que vienen de la cotidianidad, del sentido común, de la experiencia en las comunidades, para poder generar unas iniciativas pues, que sean efectivas en la puesta en marcha. Los lenguajes técnicos, ¿no? Entonces muchas veces son lenguajes de poco entendimiento para el resto de las personas. Entonces quedamos a veces bloqueados. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Eso también impide que uno continúe en un proceso, ¿no? Porque dice, bueno, pero aquí me están hablando de un montón de tecnicismos, de palabras que no comprendo bien, de un proceso que no me es claro ni me es familiar. Entonces, eso, digamos que pone unas barreras enormes en todos estos procesos. Algunos problemas relativos a la concepción política de la participación, ¿no? Entonces, realmente la legitimidad de una política pública y asimismo la legitimidad de muchos gobiernos y sus decisiones depende de esa participación efectiva. No obstante, pues algunas veces o en la mayoría de casos, digamos que ese es un paso que se salta. Y bueno, termina en una falta de apropiación social de esas políticas, en una falta de conocimiento de esas acciones y políticas y se vuelven inefectivas en la realidad. Bueno, entonces aquí vemos, ¿no? A uno le tocó ir a participar por reclutamiento, o sea, por reclutamiento quiere decir le tocó obligado. Pero en cambio está aquí este señor que ya conoce todos los componentes del derecho a la alimentación, conoce los enfoques de la soberanía alimentaria, le interesa que la población pueda tener unos entornos que le permitan alimentarse de manera adecuada, de manera saludable y que esa alimentación está mejorando y está dignificando la calidad de vida de las personas que están en el campo, que están produciendo los alimentos y además que pues estamos consumiendo o queremos consumir alimentos que tengan bajos impactos ambientales, que los residuos tengan bajos impactos ambientales y demás, ¿no? Entonces este señor de amarillo está reconoce el tema, está listo, empoderado para participar y pues va feliz. Bueno, entonces aquí vemos, ¿no? Cuando estamos empoderados, se centra la participación en las personas y en ese deseo que tienen de estar, así como ustedes que vienen a participar del desarrollo de capacidades, ¿no? Se están empoderando para poder tener un rol mucho más activo e incidir de la mejor manera en esta elaboración del plan municipal de derecho a la alimentación, ¿no?
se incluyen las necesidades, las aspiraciones que tienen los individuos y que tienen los colectivos. Y hay una flexibilidad en ese desarrollo de acciones y proyectos, por lo mismo que habíamos notado antes, ¿no? No estamos dentro de un marco rígido, sino que generamos una flexibilidad para que la puesta en marcha sea efectiva. Bueno, necesitamos para esa participación efectiva el fortalecimiento institucional. Eso pasa por elementos estructurales como por ejemplo garantizar una sostenibilidad de los procesos, ¿no? Y eso implica, pues, por ejemplo, laboralmente, mejorar las condiciones de quienes están ejecutando las políticas. Empoderamiento de la ciudadanía en torno al derecho humano a la alimentación, procesos de control social, participación, digamos, con incidencia en el proceso de decisión. A veces nos quedamos señalando la lista de necesidades, pero no llegamos a buscar ni las acciones ni el cómo vamos a mejorar la situación problemática o cómo vamos a, pues, hacerle frente a abordar estas necesidades, y mucho menos, digamos, ya por ejemplo, en la decisión de los presupuestos que tenga cada objetivo, cada acción. Tampoco conocemos qué pasa en ese proceso, ni nos involucramos, ¿no? Entonces, habría que estar participando en todo el ciclo de la política. Veedurías ciudadanas, comités de SAN, mesas de SAN, ¿no? De seguridad alimentaria y nutricional, digamos con este enfoque de derechos humanos, de derecho a la alimentación, que estén pues todas las asociaciones de consumidores, de productores, etcétera, todos los que están involucrados dentro del sistema alimentario y generar estas alianzas, ¿no? Público-privadas también, por ejemplo, muy importantes como las que se están generando ahora, que son público-populares, ¿no? Para que todos estos programas pues puedan estar realizados con base en estas alianzas. La participación es un principio fundante de las políticas con enfoque de derechos humanos. Fortalece la democracia mediante el enriquecimiento del debate democrático. Apunta al diseño de una gobernanza colaborativa para la construcción deliberativa del espacio público. Busca la legitimación de las organizaciones sociales y comunitarias a través de su participación en la definición de acciones de políticas que les conciernen. Reconoce la diversidad y la complejidad de los entornos sociales. Bueno, estas son las características generales de la participación como un derecho y como un medio y un fin de el derecho a la alimentación también, ¿no? Para lograr un derecho a la alimentación adecuada, sostenible, una nutrición que también, digamos, la situación de la nutrición en nuestras poblaciones, pues se vea afectada positivamente, ¿no? Se vea afectada positivamente o se vea cambiada, transformada de manera positiva, de tal forma que nuestras poblaciones gocen de salud. Bueno, eso sería por hoy. Tenemos algunas otras actividades dentro de la plataforma para que vayan desarrollando. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos el viernes.